La cifra de contagios de coronavirus, porque alcanzamos en las últimas 24 horas más de 24,000 contagios. Ya son 3 los casos de menores que salen positivos a COVID-19 tras el regreso a clases, informó la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Tras el incremento de casos positivos de COVID-19 en México, ante la aparición de la variante Omicron, diversos estados de la República continúan sumándose a la suspensión temporal de las clases presenciales. Somos alumnos del sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria y somos los creadores del presente documental titulado Pedagogía y Pandemia, un pensamiento en construcción, el cual abarca el tema principal sobre cómo la educación se vio afectada cuando comenzó la propagación del virus. Los cambios que todos vivenciamos definitivamente marcaron nuestra vida en diferente medida. Vimos partir a nuestros seres queridos sin ni siquiera despedirnos de ellos. Nos indicaron que nos quedáramos en casa, dándonos una fecha como límite, pero esa fecha se extendió, hasta que en un abrir y cerrar de ojos ya había pasado más de un año sin volver a nuestras aulas. Meses sin ver a nuestros compañeros, maestros, aulas, canchas, familiares, etc. Definitivamente, una experiencia inefable que por obvias razones también impactó en todos los niveles educativos y de lo cual hablaremos a continuación. En México y en otros países, las clases presenciales fueron canceladas. El gobierno mexicano y las instituciones educativas, públicas y privadas realizaron esfuerzos importantes por continuar brindando educación a más de 38 millones de niños y adultos por medio de la oferta de educación a distancia con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Un estudio realizado por México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey reveló que tras el cierre de las escuelas provocados por la pandemia de COVID-19, más de 500,000 de estudiantes dejó la escuela. La mayor deserción escolar se vio a nivel preescolar, cuya matrícula disminuyó un 13%. El segundo sector más afectado fue el nivel medio superior, con un 7% en la educación de su matrícula. Todo esto claramente afectó en gran medida a todo el sistema educativo. La educación sufrió un giro de gran impacto, que prácticamente obligó a millones de docentes y estudiantes a cambiar la manera de impartir y de recibir clases. Se emplearon nuevas modalidades de trabajo a las que todos nos tuvimos que adaptar. Lamentablemente, los más afectados fueron las personas que viven en las zonas rurales, pues no contaban ni siquiera con televisión para ver el programa Aprende en Casa, mismo que fue diseñado por la Secretaría de Educación Pública. Entonces aparecieron nuevas modalidades de educación, con el fin de culminar el ciclo escolar, asimismo otras para iniciar uno nuevo, que también se comenzó fuera de las aulas. Podemos destacar 5 modalidades, las cuales son: número 1, educación en línea. Se define como aquella en donde los docentes y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital a través de recursos tecnológicos, haciendo uso de las facilidades que proporcionan el Internet y las redes de computadoras de manera sincrónica, es decir, que estos deben coincidir con sus horarios para la sesión. Número 2, educación virtual. Este modelo requiere recursos tecnológicos obligatorios, como una computadora o tableta, conexión a Internet y el uso de una plataforma multimedia. Este método, a diferencia de la educación en línea, funciona de manera sincrónica, es decir, que los docentes no tienen que coincidir en horarios con los alumnos para las sesiones. Número 3. Educación a distancia. Se define como una forma de educación o proceso cuando éste es realizado a distancia, por lo que podría definirse como la acción o proceso de educar, educarse o ser educado cuando este proceso se realiza con diferencias en el espacio físico en que se encuentran los elementos del proceso o cuando los actores atienden el proceso en diferente tiempo, utilizando algún tipo de tecnología de comunicación asincrónica o sincrónica que supera barreras de espacio y tiempo, ampliando las oportunidades de participación. Álvarez 2000. Los alumnos tienen control sobre el tiempo, el espacio y el ritmo de su aprendizaje.
porque no se requiere una conexión a Internet o recursos computacionales como en otros métodos. Los materiales que se utilizan son normalmente físicos como cuadernos, plumas, colores o memorias USB, CD, entre otros. Incluso muchos programas envían el material educativo y las lecciones por correo postal. Número 4. Educación híbrida. Un modelo híbrido educativo significa que se combina una parte presencial con una parte a distancia en línea. Número 5. Educación presencial. En la educación presencial, los estudiantes acuden a una aula física, donde transcurre la enseñanza y gran parte del aprendizaje. A lo largo de estos 2 años, estudiantes y maestros combinaron dichas modalidades de acuerdo con el incremento o descenso de contagios por COVID-19. ¿Cómo se desarrollaron tus clases durante este tiempo de pandemia? Durante este tiempo de pandemia yo pasé de primaria a secundaria. En primaria mis clases eran por medio de dispositivos los lunes, los miércoles y los viernes. Aparte los lunes la maestra nos mandaba la planeación de la semana, la cual le teníamos que enviar las actividades cada día. Ahora que estoy en secundaria, tuve diferentes modalidades para trabajar. Al entrar, entramos de forma híbrida. La mitad del grupo iba una semana y la otra mitad iba la otra. Luego entramos de nuevo en forma virtual y los maestros enviaban las actividades cada día para realizarlas y enviarlas antes de las 2:30. Luego volvimos a entrar y esta vez entramos todo el grupo y de esta manera terminamos el año. En las mañanas, cuando íbamos a entrar, debemos de llevar una hoja que dijera que no teníamos ningún síntoma. Esta debía estar formada por nuestros padres. Definitivamente, sea cual sea la modalidad de trabajo implementado en cada centro educativo, la pedagogía tradicional cambió totalmente. Muchos maestros tuvieron que adaptarse al estilo de trabajo virtual y aprender a utilizar plataformas digitales para poder realizar sus clases online. Usaron aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Instagram o Facebook, al igual que otras plataformas como lo son Google Meet, Zoom, Classroom y Teams. Básicamente los maestros se convirtieron en migrantes tecnológicos, ya que debieron adquirir las habilidades necesarias para hacer uso de las TICs. Por otro lado, los alumnos demostraron ser nativos tecnológicos, pues muchos de ellos tienen contacto con estas herramientas desde edad muy temprana. Otros pocos alumnos no contaban con el conocimiento idóneo sobre las redes o aplicaciones empleadas, pero con el tiempo se fueron capacitando con las mismas. Aunado a lo anterior, los docentes se enfrentaron a situaciones difíciles como lo fue la poca entrega de tareas, el ausentismo en las clases en línea y tener disponibilidad para atender dudas. ¿Cómo afectó la pandemia a sus alumnos? Pues la pandemia fue un factor que emocionalmente sí afectó en gran medida a los alumnos, ya que estos pues en casa vivían diversas situaciones debido al contexto en el que yo laboro. Por ejemplo, hay diversas familias que entre ellas son disfuncionales y muchos de ellos no les ponían esa atención debida que se requería para el alumnado. Entonces esto afectaba académicamente, ya que sí tuvimos un poco de ausentismo en cuanto a las actividades que se programaban para que fueran en línea, y son factores que influyeron mucho porque a raíz de esto los aprendizajes no se lograron consolidar. Y la segunda pregunta a la que quiero proceder es ¿qué cambios tuvo que realizar en su labor docente a lo largo de esta pandemia? Yo creo que para todos los docentes fue un cambio muy drástico porque tuvimos que adaptar nuestra casa, nuestra forma de vida hacia lo que teníamos que hacer como maestros. Uno de ellos fue que pues tuvimos que tener algunas situaciones en cuanto al hogar, de que trabajábamos casi todo el día porque se atendía a los alumnos en un horario de 24 horas los 7 días de trabajo. Entonces sí era como que complicado porque nosotros también como docentes teníamos que estar a la disposición, ahora sí como quien dice, de los padres de familia, porque muchos de ellos no lograban enviarnos las actividades por los trabajos que tenían, o bien no estaban con los niños durante el día, llegaban hasta la noche, y pues ahí era donde nosotros teníamos que portarnos un poco flexibles. Sin embargo, creo que
se hizo mucho por esta situación, pero también fue mucho desgaste para nosotros. Esta grave situación de salud fue un parteaguas para que se explotaran nuevas formas de enseñar. Tanto maestros frente a grupo como docentes en formación buscaron la manera de atender y brindar educación a los alumnos. Dr. Rafael Emilio Bello Díaz llama a los entornos virtuales para el aprendizaje aulas sin paredes y afirma que es un espacio social virtual cuyo mejor exponente actual es la Internet. No es presencial sino representacional, no es proximal sino distal. No es sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por diversos países, además de que el docente debe indagar estrategias dinámicas y actuales acordes al contenido brindado. Esta situación ha afectado muchos ámbitos y dentro del ámbito educativo todos los niveles se han visto afectados y obligados a adaptarse a lo que la nueva normalidad exige, sin dejar de lado toda la situación anímica que a raíz de la pandemia se ha originado, pues como señala Santos 2020, no es extraño que para gran parte de la sociedad el confinamiento haya generado emociones de insatisfacción, de angustia y en muchas ocasiones de ansiedad o tristeza, mezclada con un aburrimiento que para algunos resulta insoportable. Mi experiencia como estudiante normalista y como docente en formación fue muy complicada durante la pandemia, ya que al inicio pues no sabía utilizar las herramientas tecnológicas por las cuales nos impartían clase y después se volvió algo tedioso, ya que era estar sentada muchas horas frente al monitor. Sin embargo, también adquirí mucha experiencia al desarrollar pues algunas estrategias para poder proporcionar los contenidos a los alumnos mediante las nuevas tecnologías. Mi experiencia como normalista en la pandemia fue un poco difícil debido a que pues yo venía de ser baja temporal y solamente ingresar un mes para volver a regresar a casa, a salir de la normal. Fue un poco dura, ya que apenas estaba conociendo a mi nuevo grupo, a mis nuevos compañeros, y aparte no sentí esa motivación de seguir estudiando. Fueron momentos difíciles, pero pudimos salir adelante. El vivir este cambio en la educación definitivamente representó un giro muy inesperado en mi vida, desde lo escolar hasta lo familiar. El de pronto dejar de ver a mis compañeros y maestros por los pasillos de la normal realmente fue muy sorprendente, sobre todo porque no nos daban una fecha exacta para regresar. Cuando nos dicen que tenemos que volver a las aulas, pues fue una noticia muy inesperada. Realmente el uniforme ya no me quedaba, había camiones que se me olvidaba que tenía que tomar y todas estas cosas que aunque parecen insignificantes, marcaron mi vida totalmente y claro que lo sigue haciendo. Mi experiencia sobre las clases virtuales de esta pandemia, debo de confesar que al inicio de todo fue un poco de incertidumbre, el no saber en qué aplicaciones iban a dar las clases, cómo acceder a ellas, me generó un poco de inquietud. Pero conforme fue pasando el tiempo me fui adaptando a la situación y considero que fue bueno porque aprendí cosas nuevas en cuanto a las aplicaciones, a la creación de reuniones virtuales, que no nada más sirven en un contexto escolar, sino también personal. Entonces, después fue algo positivo. Existe un dicho popular que dice que no hay mal que por bien no venga. Considero que es aplicable a esta situación, ya que como estudiantes durante la pandemia hemos sufrido de estrés, de incertidumbre, de agobio y de situaciones negativas que el encierro nos produjo. Sin embargo, hemos aprendido a utilizar los medios electrónicos más allá de la diversión para el aprendizaje y sobre todo nosotros como docentes para innovar nuestras clases. Según la Secretaría de Salud, hasta la fecha en México se tiene un total de 6.12 millones de casos activos de coronavirus, 326.041 defunciones y 88.336.802 personas vacunadas. El país está atravesando por la quinta ola de esta pandemia y cada centro educativo ha buscado la manera de seguir impartiendo educación a niños y jóvenes. El futuro es incierto. Tanto docentes como docentes en formación debemos seguir fortaleciendo y teniendo un pensamiento pedagógico, generando en los estudiantes
un pensamiento crítico y reflexivo ante esta situación para que sepan enfrentar los retos que se les presenten en esta pandemia, que tristemente vino a cambiar la vida de todos y lo seguirá haciendo.